Buenas tardes, estimados alumnos de Investigación Operativa 2. En este video vamos a hablar de la unidad, de la cuarta unidad, que es programación dinámica. Vamos a hablar un poquitito de las características de los problemas que tenemos dentro de la programación dinámica y de los dos modelos de problemas. En la sesión del próximo miércoles 12 de septiembre, vamos a ver uno de los tipos de problemas. Entonces, como ven acá en la primera diapositiva, el título dice aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué eso? Porque eh, la programación dinámica busca resolver problemas teniendo en cuenta criterios que ya se usaron para resolver problemas parecidos. Vamos a empezar con este problema aquí de los bandidos o las personas que se comenzaron a disparar para entender más o menos cómo son los problemas con los cuales trabaja programación dinámica. En la explicación entonces dice que en una tarde habían 7 bandidos que entraron en una discusión para ver quién era el mejor tirador. No se pusieron de acuerdo, entonces se decidieron batir a duelo. Se pusieron en unas posiciones que vamos a ver en el diagrama, la figura siguiente, y los nombres de los 7 bandidos están ahí: Al, Beto, Cuco, Domingo, Esteban, Franco y Gus. Según las posiciones en que se pusieron, y vamos a ver, cada uno tenía cómo dispararle solamente a otros 2 bandidos. Vamos a ver en la figura enseguida cuáles son esas correspondencias. Entonces comenzaron a disparar. Y dice que Domingo fue el primero en caer muerto por un tiro de Al. Y al terminar la batalla, el único que quedó vivo fue justamente Al. Y teniendo esta información, más la figura que vamos a ver, nos pide descubrir quién y en qué orden fueron cayendo los 6 hombres. ¿Por qué los 6? Porque uno quedó vivo, ¿verdad? El séptimo que sería Al. Entonces, vamos a ver la figura y recordemos que el primero en morir fue Domingo mediante un tiro de Al. Y el único vivo al final de toda la contienda fue justamente Al. Acá tenemos la figura. Ahí están las iniciales de los bandidos: Al, la B de Beto, C de Cuco, D de Domingo, E de Esteban, F de Franco y G de Gus. Y si se fijan, también por las flechas, cada uno de ellos puede disparar solamente a otros dos. Por ejemplo, la A de Al puede disparar a Domingo y a Esteban. C, que es Cuco, puede disparar a Gus y a Franco. Y Franco, por ejemplo, puede disparar a la B de Beto y a C de Cuco. Entonces lo que nos piden es colocar el orden en que fueron muriendo. Sabemos que el primero fue Domingo y el que quedó vivo es Al. Entonces, como dato, tenemos que Al le dispara a Domingo y es el primero en morir. Entonces, dice, si iniciamos al revés, es decir, por el último difunto, tenemos que Al debió liquidar a Esteban. Al le podía disparar a 2 personas, a D, Domingo, y a E, Esteban. Y al primero que le mató fue a Al. Entonces quiere decir, lo que dice acá es que Al debió liquidar a Esteban en el último disparo. El último duelo fue Al y Esteban, porque Al quedó vivo. Y el otro que le podía haber disparado a Esteban, perdón, el otro que podía haber disparado a Al era Domingo, que fue el primero a morir. Entonces, el último duelo posible fue de Al y Esteban, y ganó Al porque él es el que está vivo. Eso es lo que dice ahí en el segundo párrafo, que Al debió liquidar a Esteban porque de otra forma Esteban lo hubiese matado a Al. Entonces, Esteban disparó previamente sobre Beto. ¿Por qué? Porque Esteban le puede disparar a 2 personas, a Al y a Beto. Y a Al no fue porque Al justamente le mató. Entonces, antes de morir, Esteban le mató a Beto.
Beto entonces, antes de morir, le tuvo que haber matado a Franco. ¿Por qué a Franco? Porque Beto le puede disparar a Esteban y a Franco justamente, y a Esteban no le mató, porque justamente fue al contrario, Esteban le mató a Beto. Entonces, antes de morir por un tiro de Esteban, Beto le tuvo que haber matado a Franco. Franco, por su vez, le puede haber matado a Beto, que no lo hizo, y a Cuco. Entonces, quiere decir que antes de morir Franco por el tiro de Beto, él le mató a Cuco. Cuco, por su vez, se tuvo que haber matado a Gus. ¿Por qué? Porque Cuco le puede disparar a Franco y a Gus, y a Franco no le disparó, o al menos no le acertó, porque él fue el que le mató justamente. Entonces, antes de morir, Cuco le mató a Gus. Entonces, el orden de mortandad es, primero, el primero en morir, dijimos que era Domingo, es un dato. El segundo en morir fue Gus. El tercero fue Cuco. El cuarto fue Franco. El quinto fue Beto. El sexto fue Esteban. Y el último, o sea, el sobreviviente, fue Al. Con esta aplicación de ese problema lo que quiere darnos a entender, mostrar un poco qué tipo de problemas tenemos en programación dinámica. ¿Qué es la programación dinámica? Es un método de optimización que se usa para resolver problemas que involucran decisiones secuenciales. Una decisión tomada en una etapa afectará los estados del problema y las posibles decisiones en la etapa siguiente. En el ejemplo que vimos, las etapas eran quién iba muriendo en el tiempo. Y dice que la decisión tomada en una etapa afectará los estados del problema y las posibles decisiones en la etapa siguiente. En el caso ahí de los bandidos que podían matar a la dos, cuando decíamos, por ejemplo, que Al le mató a Domingo primero, entonces después le tuvo que haber matado, no me acuerdo si era Gus o Cuco, o sea, en esa etapa Cuco murió. Por consiguiente, en la siguiente etapa, Cuco no le pudo matar a otro. Entonces, eso es lo que indica ahí, ¿verdad? La secuencia, las decisiones secuenciales en etapas y que dependiendo de lo que pasa en una etapa, los estados del problema y posibles decisiones van a ser afectadas. No existe, dice, un formato estándar, sino más bien se trata de una forma general de resolver este tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Los que tenemos decisiones secuenciales, etapas, y en los cuales lo que pasa en una etapa afecta a las siguientes etapas. Una serie de estados agrupados en etapas es una característica de este tipo de problema. Y dentro de cada etapa a la siguiente ocurre una transformación, la cual depende de mi decisión. Y se usa mucho los grafos, los diagramas de grafos para representar el problema con las etapas y las decisiones, etcétera. Los posibles estados en cada etapa, perdón, si son finitos o enumerables, se les puede representar como nodos. Generalmente los nodos son unos círculos. Y en los problemas que nosotros vamos a tener, eh, los estados son finitos. Entonces vamos a representar con nodos. Y las transformaciones que me llevan a cada estado posible en la siguiente etapa, los represento con arcos. Entonces tengo una etapa con los posibles estados, una siguiente etapa con otros posibles estados. Y los grafos salen de un estado en una etapa a otro estado en otra etapa. ¿Qué significa eso? Que de ese estado en la etapa 1, por ejemplo, si hay un grafo apuntando para otro estado en la etapa 2, quiere decir que yo me puedo mover, puede haber transición de un estado al otro. Si no hay el grafo, significa que no puedo hacer ese movimiento de un estado X a un estado Y en otra etapa. Entonces, características básicas de los problemas de programación dinámica. El problema se puede dividir en etapas, en pedazos, donde una decisión XT se debe tomar en cada etapa. X de T X es la decisión que tomé, T indica el número de etapa. X1 sería etapa 1, X2 etapa 2 y así sucesivamente. Existe un cierto número de estados llamados S asociados a cada etapa T. Por ejemplo, si yo digo en la etapa T igual a 1, tengo tres estados asociados, que son el estado A, B y C, por ejemplo. Y en la etapa T igual a 2, tengo los estados D y E, por ejemplo. Entonces, en la etapa 1 tengo tres estados posibles, en la etapa 2 tengo dos estados posibles.
Y la decisión realizada en una etapa afecta el estado del sistema en la etapa siguiente. Si yo estoy en la etapa uno en el estado A, por ejemplo, y del estado A yo me puedo ir solamente al estado D de la siguiente etapa, no al estado E. Entonces, si estoy en A, me puedo ir solamente a D. Sin embargo, en B, del estado B, en la etapa uno yo me puedo mover a los estados D y E en la etapa 2. Quiere decir que si estoy en B ya tengo más opciones de movilidad. Entonces, eso es lo que indica, dependiendo en qué estado estoy yo, qué decisión se tomó para estar en ese estado, va a afectar a las siguientes etapas. Iniciando con la última etapa, de atrás para adelante, un subproblema de una etapa puede ser resuelto dando las decisiones óptimas para cada estado en la última etapa. O sea, lo que se busca es, tenemos un problema grande que se puede dividir en etapas. Yo divido en etapas y resuelvo pedazo por pedazo, empezando en la última etapa, que es la etapa final, donde yo ya sé a dónde quiero llegar, por ejemplo. Y voy volviendo hasta llegar a la etapa inicial uno y ahí voy a tener pedazos resueltos que al final va a ser mi solución completa. Pueden encontrarse relaciones recursivas que permiten la solución de subproblemas de una etapa que sean empleadas para encontrar soluciones mayores o de mayores subproblemas hasta que el último subproblema es el problema original. O sea, es lo que les expliqué, ¿verdad? Yo tengo pedacitos del problema, resuelvo un pedazo, con ese pedazo resuelvo el siguiente pedazo y así sucesivamente hasta que tenga todos los pedazos resueltos, que es la solución completa de mi ejercicio, de mi problema. Y se usa mucho la recursividad en la programación dinámica. Principio de optimalidad indica que dado el estado actual que tenemos, la decisión óptima para las etapas restantes va a ser independiente de las decisiones previamente tomadas. Por ello, solo depende del estado actual y no de cómo llegamos a él. O sea, yo estoy en un estado, en una etapa, y quiero moverme a otros posibles estados en una etapa siguiente. A mí solo me preocupa y me interesa en qué estado estoy y de ese estado a cuáles estados me puedo mover. Pero no me interesa saber cómo llegué a ese estado. Eso ya es parte de una solución hecha de un subproblema anterior. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un grafo, diagrama de grafo. Si se fijan acá, esta sería una etapa, una transición de una línea horizontal acá a otro. Esto es una etapa uno. Y si fijan acá en la etapa uno, yo puedo salir de un estado uno y moverme a estados 2, 3 o 4, porque tengo las flechitas que me indican. La siguiente etapa es, estando en los estados 2, 3 y 4, poder moverme al estado 5, 6 o 7, dependiendo de las flechitas. Por ejemplo, del 2 me puedo ir tanto al 5, al 6 y al 7. Del 3 también me puedo ir al 5, al 6 y al 7. Y del 4 me puedo ir al 5, al 6 y al 7. Eso indican las flechitas. Y estos valores que están acá indican el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí moverme de este estado a este estado? En este caso me cuesta 2. ¿2 qué? Y depende del problema. Puede ser 2 días de viaje, 2 horas, 2 unidades de procesamiento. Generalmente es un costo. O sea, es un costo. Y cuanto mayor sea el costo, quiere decir que eh, cuanto mayor sea el valor acá, indica que el costo de moverme de este estado a este es mayor, en dinero, en tiempo, etcétera. En este ejemplo tenemos una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas, cinco etapas. Yo debo salir de uno y llegar al 13. ¿Por cuál camino? Por ejemplo, encontrar cuál camino. Ya depende. Generalmente voy a buscar el camino más corto, como que es uno de los tipos de ejercicios que vamos a hacer. En este estado, con este ejemplo, como le dije, tenemos cinco etapas. Eh, ese estado, los estados son estos que están en los cuadraditos. Si definimos f de n es igual a s, f de n para s, siendo el costo de la ruta óptima para las etapas, n a n sería de 1 a 13, dado que estábamos en un estado s específico. Del ejemplo tomamos, por ejemplo, que f5 es 10, f de 5 a 10 es 2. ¿Qué significa eso? Eh, el n es, en la etapa n, dado el estado S, F en la etapa 5, acá estamos, esta es la etapa 5, S es igual a 10, F5 de S igual a 10, el costo es de 2. ¿Por qué 2? Porque acá tenemos salir del 10 en la etapa 5,
tiene un costo de 2. Si fuese F5 de 11, F5 de 11, su costo es 4, que está acá. Y F5 de 12, su costo es 2. Entonces, Fn de Sxn es el costo de ir de un estado S a Xn en la etapa n, más el costo de la ruta óptima para las etapas n más 1 que ya tenemos. Si esto no le queda muy claro, no se preocupe, esto vamos a ver en los ejercicios y ahí vamos a entender mejor. Así que no le quiero confundir mucho con esto. Este es un clásico ejercicio de la ruta más corta, que es justamente el ejercicio de minimización que vamos a ver en la clase del miércoles. Bueno, creo que eso es suficiente. Esto es la parte teórica que tenemos en programación dinámica. No hay mucho más que esto. Conocer las características de los problemas, cómo se solucionan. Y vimos el ejercicio que resolvimos de cabeza para entender cómo son los problemas. Y en la clase del miércoles vamos a ver el primer tipo de ejercicio y en la siguiente clase vamos a ver el segundo tipo de ejercicio. Quedamos por acá. Saludos.